Bien, para culminar con los diversos tópicos a analizar durante nuestra primera sesión, finalmente vamos a analizar lo relativo al sistema federal mexicano, para lo cual es importante reiterar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de nuestra norma fundamental, México es una república federal. Esto quiere decir que su sistema político se aplica a todo el país en el ámbito federal y los estados en el ámbito estatal, así como los municipios en el ámbito municipal. Cada uno de estos órganos de gobierno tiene facultades distintas en ese orden de ideas. Nuestra Constitución Federal, en forma expresa, regula lo que se conoce como el Pacto Federal, que los une y establece cuáles serán las atribuciones que corresponde a cada una de las autoridades en los diferentes niveles de gobierno, conforme al principio de competencia residual previsto en el artículo 124 de la Constitución Federal, y del cual se desprende que las facultades que expresamente no estén reservadas a la Federación serán entonces reservadas a los estados o entidades federativas. De lo anteriormente expuesto se desprende entonces que, si bien es cierto, todos los estados de la República decidieron conformar una federación, en su régimen interior son libres y autónomos, pero dependientes de dicha federación, por lo cual deberán respetar el pacto federal o la constitución que le dio origen a dicha federación. En consecuencia, esa libre autodeterminación de la que hace referencia el artículo 40 de nuestra norma fundamental, mediante la frase estados libres y soberanos, no es más que una muestra más de que la soberanía actualmente ha sido rebasada y de que las entidades federativas, al igual que los estados naciones, al firmar pactos o tratados internacionales, ceden parte de su libertad para conformar el pacto federal. De ahí que en la práctica se dice que nuestra forma de gobierno no es propiamente la de una república federal, sino más bien de un gobierno centralizado, donde todo gira en torno a una sola persona, que en el caso particular del Estado mexicano recibe el nombre de presidente de la República. Ya incluso con antelación analizamos que los propios dispositivos de nuestra Constitución Federal pues marcan una diferencia bastante notoria, ya que el artículo 82 incluso hace referencia al Supremo Poder Ejecutivo. Sin embargo, el artículo 50 y 94, al momento de hacer alusión al Poder Legislativo y al Poder Judicial, pues hace referencia a esto simplemente como el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Luego entonces nos queda claro que estamos viviendo propiamente en un estado centralista, disfrazado propiamente de una democracia. Ahora bien, retomando el tema relativo a nuestro sistema político, se dice que existen leyes federales, estatales y desde luego ordenamientos municipales. Las primeras son expedidas desde luego por el Congreso de la Unión con base en las facultades que le confiere el artículo 73 de la Constitución Federal, donde se encuentran expresamente determinadas las facultades en materia legislativa a cargo del Congreso de la Unión. Por cuanto hace a las segundas, estas son expedidas por los congresos locales de cada una de las entidades federativas y por supuesto de la Ciudad de México, con base en las atribuciones que le confieren tanto el artículo 116 como 122 de nuestra propia norma fundamental. Y finalmente, por cuanto hace a los ordenamientos de carácter municipal, estos son expedidos por los ayuntamientos de cada uno de los municipios que integran cada una de las entidades federativas. Ahora bien, por cuanto hace las leyes federales, estas desde luego serán válidas en todo el territorio del país, y las leyes estatales solamente en los estados para los cuales fueron creados, y los ordenamientos municipales dentro de los municipios. Esto desde luego con fundamento en el principio de territorialidad.
el cual también pues desde luego tiene sus excepciones, como lo es el principio de extraterritorialidad en materia penal, donde el delito pudiera surtir efectos no solamente en una entidad federativa, sino en diversos estados o entidades federativas. Ahora bien, cuando se presenta un conflicto o un problema de interpretación legal que afecta a toda la República, deben ser los jueces federales, es decir, los jueces de distrito, magistrados unitarios o colegiados de circuito, los que deberán conocer y resolver sobre dicha controversia. Ahora bien, cuando el conflicto solamente afecta intereses particulares, pues desde luego serán los jueces y magistrados locales reunidos en cada uno de los tribunales superiores de justicia de cada uno de los estados los que deben dirimir dichas controversias. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces lo relativo a nuestra primera sesión. Espero que haya quedado claramente comprendido por qué antes de entrar al estudio de lo que es propiamente la estructura del Poder Judicial Federal y la función jurisdiccional, analizamos todo lo concerniente a los orígenes del Estado, el concepto del Estado-Nación y sus elementos, y por supuesto lo relativo a la famosa teoría de la división de poderes, que desde luego sustentan esta cuestión de que el poder supremo de la Unión es una, pero para su ejercicio se divide en tres, es decir, en un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Con esto me estaría despidiendo y nos estaríamos viendo en una siguiente sesión. Hasta pronto.